Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. Querido amigo Franco Felice, estudiante de letras, lector empedernido, cinéfilo voraz, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Esteban? Buenas tardes. ¿Cómo estás en esta tarde fría, helada, nebulosa? Muy bien, estamos en modo suéteres. Sí, vos también, ¿no? El tuyo es más discreto. Ahora este lo encontré hoy, hacía un año y medio que no me lo ponía, pero sí, estamos en modo suéter que, bueno, ya me parece que el día presta bastante. Totalmente, el día presta Sí, bastante. presta bastante, sí. Estaba tratando de definir qué era lo que tenías en la mano, porque cuando entré al video te vi con algo, con un paquete y pensé que era queso rallado, ¿viste? Pensé que era un paquete de queso rallado, digo, ¿qué vas a comer fideos al aire? Pero no eran figuritas, después entendí. No descarto hacerlo en algún momento, si la situación lo amerita. De momento, por ahora, solo figuritas. El día, vos mencionaste el día, un día de neblina, un día frío, un día de una brisa helada. Calza muy bien con lo que has traído. Sospechamos que efectivamente manejás el clima, Franco. Y yo, viste, no me quiero mandar la parte, pero va mucho con el tema y aparte, acordate que desde que empezamos, creo que una vez solo hubo sol en todas Sí, las emisiones que hubo, ¿no? sí, Así total, que cada vez que me toca a mí es como que se pone el sol, ¿viste? Vamos a ver totalmente. si puedo aprovechar eso. Te estoy hablando a vos y con una mano estoy tratando de calmar a mi gato que está un poco excitado y está corriendo alrededor de la computadora. Así que Ah, si en algún momento se sube a mí, nada, es parte de la normalidad, es un invitado. por favor, pomo, ¿verdad? Pomo, Pomo. exactamente. Está por acá dando vueltas a lo loco, así que si me agacho es eso, pero continuemos, que te escucho y te veo perfecto. ¿Vos me escuchás y me ves bien? Te escucho y veo perfecto. Obviamente, si Pomo se hace partícipe, lo incorporamos, parte de la magia. Franco, hablábamos de nieblina, hablábamos de tinieblas. ¿Qué onda? ¿Qué anduviste leyendo? ¿Qué anduviste viendo para traer? Mirá, justamente mencionaste una palabra que es tiniebla. Estuve releyendo esta semana que pasó, hace ya un tiempito que vengo con muchas relecturas, lo cual me parece algo muy recomendable. Una novela que justamente, bueno, no sé si llamarla novela, se la ha llamado novela corta, se la ha llamado cuento largo, como que está en el medio esa disyuntiva en ver si es una novela o un cuento, porque la verdad que la extensión no está muy definida, Ujú. que es un gran clásico de la literatura mundial, te diría. Es uno de esos títulos que todos conocemos, aunque sea lo hemos escuchado nombrar, y es El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, que tiene una historia tan interesante y tan fuerte, macabra, si se quiere, tan llamativa y adictiva como la misma vida del autor. Yo tengo acá una edición que la conseguí hace poquito, es muy fea esta edición, o sea, tiene una portada que por suerte no sé si se va a llegar a Un ver, poquito más porque a la derecha, puede a ver. ser Ahí. ¿Qué tiene? ahí, es un corazón, ¿me estás preguntando qué tiene o te escuché mal? ¿Un corazón de madera? No, es el continente africano Ah, cubierto por un corazón humano. O sea, upa. es bastante. Vos sabés que intenté conseguir, hay un montón de ediciones del Corazón de las Tinieblas porque es un libro que se editó en el año 1902, o sea, tiene más de 100 años de antigüedad. Y bueno, si se quiere, esta imagen de África y la muerte y el corazón está muy presente en todas las ediciones. Yo conseguí la más fea, era una oferta, así que bueno. Se aceptan donaciones. Esas ediciones que te mandé son un poco más lindas, pero justamente tiene mucho que ver esto de la portada porque El corazón de las tinieblas es un diario de viaje que lo escribe, como ya te dije antes, Joseph Conrad en 1902. Lo escribe luego de haber hecho unos años antes, específicamente creo que lo hizo en 1890, hizo un viaje durante 6 meses al Congo, a África, Ujú. a la parte más profunda en ese momento. Recordemos que estamos hablando del siglo, hace más de un siglo, Ujú. la parte más profunda, más inhóspita y más inhumana y cruel del territorio africano. Y todos estos adjetivos que te estoy dando, de inhóspito, de terrorífico y de terrible y de cruel, no son solamente para adornar la frase, sino que juegan un papel, te diría que el más importante y el que más hace mella en nuestras cabezas cuando leemos este libro, ¿no? Es un viaje que él realiza cuando estaba trabajando en una empresa londinense, viaje que realiza en barco, desde Londres, justamente, está acompañado a varios compañeros suyos, bueno, el capitán y todo eso, lo realiza en un barco desde Londres hasta el Congo y permanece ahí más o menos 6 meses, ¿no? Ujú. Y bueno, cómo empezar a hablar del corazón de las tinieblas es todo un desafío porque se pueden dar muchas suposiciones, pero también
creo que es la primera novela o el primer registro, ahí vemos fotos de Conrad, es como el primer registro fuerte, si se quiere, que se convirtió en clásico, de lo que es una verdadera crítica al colonialismo europeo en África. Porque la fortaleza de la novela, y como dije antes, lo realmente espantoso que leemos es el trato que empieza a tener el hombre blanco, el colonizador, con los africanos, cuando llegan a este continente, no cuando llegan, sino cuando, a ver, vamos a explicar algo que no lo dije. Conrad no es un colonizador, él simplemente está yendo al continente africano con sus compañeros por dos motivos. Primero, porque la empresa para la que trabaja lo está mandando a buscar a un traficante de marfil, si se quiere, que es el coronel Kurtz, que vamos a hablar más adelante después, pero es un personaje muy importante, que, bueno, este coronel se enloqueció, es como un personaje del cual se habla mucho y se ve muy poco, o sea, todo lo que sabemos de él es por boca de los demás. Es un traficante de marfil que llegó a África y se enloqueció. Quedó totalmente loco, escondido en una cueva, comiendo plantas y bichos. Es como el pase de la civilización a lo salvaje, ¿no? Pasar de vivir en Londres a estar viviendo en una cueva en el medio del Congo. Y bueno, este Conrad, que toma el papel de narrador, aparte de protagonista, cuenta que, bueno, que él está yendo a buscarlo. Y también por la enorme curiosidad que tenía, a él le gustaba mucho navegar, la enorme curiosidad que tenía por conocer el continente africano, sabiendo los peligros que había, ¿no? Pero es solamente el inicio de esto. Creo que me vas a preguntar algo, o tu cara sí, aludía a eso. Primero yo desconocía totalmente si bien el título no lo había escuchado, agradezco que lo hayas traído porque son esos títulos que ni siquiera son pendientes, son títulos que uno no ha profundizado aún y que estas columnas ayudan a profundizar. Mencionaste que él no era mencionaste el factor colonial como, imagino, fábrica de ese terror. No me quería adelantar, pero imagino que con o sin intención del propio Conrad servía para problematizar o por lo menos visibilizar algo que hasta hoy en día muchas veces se invisibiliza, que son la masacre del colonialismo. Digo, no me quiero adelantar, pero imagino que una mirada sociológica, antropológica, si se quiere, puede ir por ese lado. No quería no quería adelantarme en la historia, pero para ir entendiendo. No, está muy bien. No lo veo como una pisada, sino como realmente es una buena introducción al tema, porque juega mucho acá en esta novela, vamos a decirle novela, porque me acostumbré antes que decirle cuento. En esta novela juega mucho el papel de lo que es el inconsciente del autor, de Conrad, de Joseph Conrad, porque él da a entender desde el comienzo de la narración que cuando él viaja al Congo, en este viaje iniciático que hizo en 1890, él queda totalmente traumado por las cosas que ve. Él queda totalmente horrorizado por el trato que veía que los africanos recibían de parte de los colonizadores, claro, de los hombres que llegaban en grandes barcos, y cuentan, ¿no? Por ejemplo, que en un momento llegan a una parte que hay como un puerto ahí en el Congo y están estos esclavos trabajando ahí, y llega un barco con hombres blancos, directamente se los llama hombre blanco como para hacer la diferencia, ¿no? Con estos hombres blancos que llegan y que siembran el terror en esta población, en esta pequeña aldea, y comienzan a fijarse tiene una mirada muy cruel y es muy cruda la novela, o sea, no es como, no metaforiza demasiado, sino que ve cómo los hombres blancos van bajando del barco y llegan a la colonia de africanos y, bueno, empiezan a mirar cuál parece que no está muy sano y lo matan, o cuál parece que sirve para trabajar un poco y se lo llevan y lo hacen trabajar hasta que se muera, ver cuánto aguanta, 2 o 3 días, en un barco, no sé, cargando leña y hasta que se muere. O sea, realmente ¿cómo te explico? Como que esta crueldad y esta indiferencia hacia el semejante desde un punto de vista nuestro, por supuesto, es el gran tema de la novela, y como vos decís, un poco que instala esta problemática, ¿no? Instala esta problemática que lamentablemente en algunos puntos hoy en día sigue siendo algo moderno, o algo que todavía hay gente que piensa que que tenemos que seguir discutiéndolo, ¿no? Cuando ya está totalmente entendido. Pero realmente la mano asesina del europeo en África toma peso y consideración y se lo empieza a tratar como un tema con la publicación de esta novela. Como ya digo, como dijiste antes, el título por ahí suena, es un clásico, o sea, es uno de esos clásicos absolutos de la literatura, ¿viste? Londinense. Bueno, el escritor mismo Conrad era londinense, hijo de polacos. Él siempre se interesó por la navegación y siempre tuvo como esta mirada, que vos decís muy bien, antropológica, ¿no? De las cosas. Porque era un tipo muy estudiado, más allá de navegar y escribir, era como una persona muy, muy culta en ese sentido. Bueno,
está mal decir culto, si me llegan a escuchar de Nah, otra se columna me matan, entiende. ¿no? Se entiende, se entiende. Me van a abrir una causa, Se pero entiende. para darle contexto a la historia, ¿no? Un poco No, a obvio. la figura del autor, creo que se entenderá. Sí. Y realmente, bueno, como me acuerdo que la semana pasada te hablé de los llanos y te hablaba un poco del factor ambiente, ¿no? Del factor contexto. La novela de Federico Falco, la de la semana La pasada. novela de Federico, exactamente. Yo te decía, bueno, cómo en esa novela, a medida que va avanzando la narrativa, hay como una sensación de abrazo, hay una sensación de que el entorno, el campo, lo verde, la calma, el silencio, los bichos que se escuchan a 10 kilómetros, pero como están solamente sonando ellos, los escuchás igual. Bueno, en esta novela pasa eso, pero de la otra manera. Es una novela, El corazón de las tinieblas es una novela con mucho ambiente, con mucho de contexto, mucho de contorno humano, pero todo lo contrario. Acá es todo pesado. Acá vos realmente sentís con las descripciones que va haciendo Conrad, vas sintiendo cómo es esa selva africana donde todo está muerto, donde todo está podrido, donde la muerte como que sale del suelo, ¿no? Porque el clima es asesino en todo sentido. De noche hace muchísimo calor, de día hace muchísimo calor, realmente se quejan mucho ellos del calor, porque aparte, imagínate, en un capítulo él cuenta que los mosquitos no te picaban, te mordían más o menos, te arrancaban un pedazo. Era como un ambiente muy inhóspito, muy imposible de sobrellevar, y de noche lo mismo, pero con el frío. Y que por ahí llovía cada 3 meses. Y todo esto sumado a este factor ambiente que, como ya te digo, es pesado, es plomizo desde el comienzo, porque estamos en medio de colonias de esclavos, ¿viste? Acá no estamos en el campo mirando la nada y pensando y escribiendo. Acá es como que es realmente lo que se llama el infierno, ¿no? Es lo más parecido, me parece a mí, ¿no? Esto es una apreciación totalmente personal, pero es como lo más parecido a un descenso a los infiernos por parte del hombre. Porque realmente uno va leyendo, va escarbando, ¿viste? Yo leía, subrayaba, marcaba, y las descripciones que hace el narrador, que hace Conrad, que en la novela toma el nombre de Marlowe, que es un nombre ficticio para no ponerse a sí mismo Conrad, ¿no? Las descripciones que va haciendo son realmente pavorosas, son realmente muy, muy abrasivas en el mal sentido, ¿no? Porque mirás para un lado y están matando a un esclavo, o lo están atando a un árbol para que se muera de hambre, y mirás del otro lado y ves como, no sé, hay una hilera de hipopótamos muertos porque, no sé, comieron algo que está podrido y se están muriendo y están esperando los esclavos a que se mueran para comerse a esos hipopótamos que ya están podridos y por ende ellos también se van a morir, pero tienen tanta hambre que no les importa. Entonces es todo realmente muy denso y muy pesado y muy cruel. Es una novela muy directa en ese sentido, ¿no? Sí, como sí, que sí. no metaforiza, y realmente me parece que lo que logra, y lo que a mí por lo menos me llamó mucho la atención de la primera lectura que hice ya hace unos años, es ese paso de la civilización a lo salvaje, ¿no? En todo sentido, desde lo que ve el narrador y cómo lo explica, hasta la historia de este coronel que te dije antes, de Kurtz, que lo está yendo a buscar. El motivo del viaje. El motivo del viaje, exactamente, que él mismo, que Conrad es como el que es el que lo quiere encontrar, y aparte todo lo que se va contando de Kurtz es como pasó de ser un trabajador prodigio, un ser humano, ¿viste?, ejemplar en la empresa, a vivir entre indios y no sé, y libélulas, escondido en una caverna en África, y no quiere volver, está como totalmente enloquecido, ¿no? Y realmente creo que el gran tema, más allá de que los temas que trata la novela obviamente son el racismo, el colonialismo, la esclavitud, más allá de todo eso, también creo que hay un gran factor de lo que es el ambiente y lo que es el paso de la civilización a lo totalmente salvaje. Porque acá realmente no hay otra palabra para definir a esta novela que es salvaje, ¿no? Salvaje y verle como la cara ve al hombre. Total. Estamos, Franco, conversando sobre El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, la novela protagonista de El jardín de Franco de esta tarde. Es muy, muy gráfico, se me quedó impregnada en la cabeza, mejor dicho, la imagen de la hilera de hipopótamos pudriéndose, porque vos mismo lo describías como un descenso a los infiernos en no solo la condición ambiental, el clima, en el sentido de las ciencias naturales, ¿no? El calor por el día, el frío por la noche, sino la tortura, la persecución, claro, el clima humano, la explotación a los esclavos de los colonialistas. No me quiero tampoco adelantar, pero no sé si puedo preguntarlo ya, porque... Hay como, igual te hago una aclaración respecto al clima que acabo de decir, como para cerrar esa idea. Sí. Vos fijate, a lo largo de toda la historia, uno va sintiendo que en el ambiente hay como una niebla, ¿no? Vos sentís justamente que hoy la niebla nos acompaña. Sí.
yo creo que toda la historia está cubierta por una película de niebla medio entre blanca y roja, ¿viste? Como que te marea. Sí. Como, bueno, justamente eso también es una gran característica que tiene la novela, porque en muchos momentos cuando Conrad está contando la historia, cuando el narrador está hablando, hay partes en las que no entiende si está alucinando ya de las cosas, después de tanta muerte que ve y de tanta podredumbre y de tanta, digamos, mala vida en cuanto a los alimentos, en cuanto al momento, al día a día, porque recordemos que estuvo 6 meses aparte, no es que estuvo una semana. Entonces, es como que uno no termina de entender si a veces está alucinando o si a veces lo que te cuenta realmente lo cuenta así, teniendo en cuenta que esto es una historia real. Conrad de verdad viajó al Congo, Conrad de verdad vio todo esto, de verdad quedó traumado, de verdad quedó totalmente tocado por este contexto. Obviamente que la novela tiene sus cosas de ficción porque así lo hace más interesante, pero siempre en sus diarios, incluso Conrad muchos años después, o sea, muchos años después no, porque la novela se publica en 1902, él muere en 1924. Los años siguientes él escribió algunas columnas en diarios acerca de su viaje y se lo seguía sintiendo como muy tocado, ¿no? Y él realmente decía que lo que había visto era justamente el corazón de las tinieblas, ¿no? Claro. Como el centro del mundo, ese centro africano, él agarra el mapa y siempre, bueno, posiciona África en el centro y dice, bueno, acá está el corazón de las tinieblas, acá dentro en el Congo, es como el escalafón más bajo de la especie humana. Y empieza a explicar por qué, realmente. Que todo esto, obviamente, invita, me parece a mí, a leer la novela más que a tratar de entenderla, porque las descripciones que hace él son las que realmente dan a entender cómo es este espacio, y esto es una apreciación simplemente, pero realmente es muy, muy densa, muy plomiza, muy, muy pesada en ese sentido, ¿no? Es dura, te deja como pensando un rato. No, absolutamente. Y habías mencionado detrás del micrófono, ¿no? Una influencia cinéfila puede ser a partir del Corazón de las Tinieblas. Sí, algo así porque, digamos, la novela en el año 79 tuvo como un nuevo pico de popularidad, si se quiere. Recordemos que se había publicado casi 80 años antes. En el año 79 vuelve a tener popularidad porque se estrena la película que seguramente la conocen todos, que es Apocalipsis Now, Sí. una película de Francis Ford Coppola, que está basada parcialmente, con algunos condimentos, en la novela de Conrad. No es una adaptación libre, de hecho en ningún momento se habla de esta película está basada en El Corazón de las Tinieblas, pero toma muchísimos elementos que no son, aparte no son inocentes. ¿En qué sentido digo? El mismo Coppola y el mismo guionista han dicho que la lectura de ese relato fue una enorme influencia para escribir el guión. Acá la gran diferencia es que, bueno, todo este contexto de ir a buscar a un general que está perdido se traspasa a la guerra de Vietnam, ¿no? Vos fíjate también que lo que está muy bien logrado y que quizás te sirva para darte una idea cuando hablo de ambiente y de clima en la novela, es cómo pudieron, y esto sí me parece que está calcado en la novela, cómo pudieron representar en la película el clima y la imagen y la selva, el contexto que se da en la novela. Es muy similar eso. O sea, esos climas que hay en la película, esos climas pesados del sol naranja que tapa todo y viste que el agua está totalmente podrida. Bueno, eso está muy bien representado en relación a lo que es la novela. Yo diría que la característica más importante de las creadas en la película, o fueron tomadas para la película, es el ambiente. Porque realmente el ambiente, yo ya me siento repetitivo diciéndolo, pero el ambiente y el clima en esta novela son un personaje más, totalmente. O sea, la novela no sería ni la mitad de lo que es si no fuese por el lugar en el que está transcurriendo, ¿no? Y bueno, en la película justamente se toma esta idea de la búsqueda del descenso a los infiernos, pero trasladado a la guerra de Vietnam, para hacerlo más moderno y para hacerlo más, más conocido en ese sentido, ¿no? La película es muy buena, bueno, seguramente la habrán visto o la conocerán, aunque sea de nombre, dura como 3 horas y media, eso sí, es una película que hay que tenerle mucha paciencia, pero fue como la que le dio un nuevo impulso, si se quiere, a la novela de Conrad. Y Franco, mencionabas el caso de Apocalipsis Now, partiendo de la novela protagonista de Jardín de Franco Godoy, que es El Corazón de las Tinieblas, Joseph Conrad. Afortunadamente, como se dio el caso de En los Llanos, de Federico Falco, la oportunidad de leer un fragmento que seleccionaste como para coronar, como para concluir, como para ilustrar. ¿Por qué seleccionaste lo que estás por leer? ¿Por qué esa parte en específico?
Bueno, elegí esta en específico porque es cuando Conrad y sus compañeros están llegando a uno de los puertos de este continente africano, y es como uno de los primeros vistazos que él tiene de lo que se va a encontrar, ¿no? Es como la primera imagen. Por supuesto que no es la más fuerte, porque me parece que, no sé si era muy agradable leerla en vivo, pero es una de tantas pinceladas, si se quiere, de lo que es este espacio para él, ¿no? De lo que se va a encontrar, por así decirlo. Totalmente. Así que cuando me des luz verde te lo leo, que es cortito también. Un placer. Si quieren ponemos cortina muda como para que pueda leer. Ahí bajamos ahí la están bajando la cortina de Jardín de Franco. Ponemos muda la cortina. Así. Qué producción, gracias. Por favor, todo por ti, Franco. Adelante cuando usted quiera. Bueno, esto ocurre, como ya te digo, cuando están llegando en el bote al puerto. Bien. Dice, remontar aquel río era como volver a los inicios de la creación, cuando la vegetación estalló sobre la faz de la tierra y los árboles se convirtieron en reyes. Una corriente vacía, un gran silencio, una selva impenetrable. El aire era caliente, denso, pesado, embriagador. No había ninguna alegría en el resplandor del sol. Aquel camino de agua corría desierto en la penumbra de las grandes extensiones. En playas de arena plateada, los hipopótamos y los cocodrilos tomaban el sol de lado a lado, algunos de ellos muertos. Las aguas, al ensancharse, fluían a través de archipiélagos boscosos. Era tan fácil perderse en aquel río como en un desierto, y tratando de encontrar el rumbo, se chocaba todo el tiempo contra bancos de arena, hasta que uno llegaba a tener la sensación de estar embrujado, lejos de todas las cosas que alguna vez conoció. En alguna parte, lejos de todo, tal vez en otra existencia. Había momentos en los que el pasado volvía a aparecer, como sucede cuando uno no tiene ni un momento libre, pero aparecía en forma de un sueño intranquilo, estruendoso, recordado como una pesadilla en medio de la realidad abrumadora de aquel mundo extraño de plantas, aguas y silencio. Aquella inmovilidad de vida no se parecía de ninguna manera a la tranquilidad, era parecida a la muerte. Era esa inmovilidad de una fuerza implacable que envolvía una intención inescrutable. Y lo miraba a uno, a nosotros, con aire vengativo. Llegamos a tener miedo, pero después llegué a acostumbrarme. Y al acostumbrarme dejé de verla, no tenía tiempo. Debía estar todo el tiempo tratando de adivinar el cauce del canal. Tenía que adivinar, más por inspiración que por otra cosa, las señales de los bancales ocultos, descubrir qué rocas sumergidas podían navegar para no chocar el barco. Aprendí a rechinar los dientes sonoramente antes de que el corazón me estallara cuando rozábamos algún viejo tronco infernal. Cuando uno tiene que estar pendiente de ese tipo de cosas, los meros incidentes de la superficie, la realidad, sí, la realidad digo, se desvanece. La verdad íntima se oculta, por suerte, pero yo la sentía durante todo el tiempo. Sentía con frecuencia aquella inmovilidad misteriosa que me contemplaba, que observaba mis artimañas de mono, tal como los observaba a ustedes, camaradas, cuando trabajaban en sus respectivos cables por cuánto, media corona a la vuelta. En eso levanté la vista, algo me llamó la atención, y ahí estaba, negra, seca, consumida por los párpados cerrados. Era una cabeza que parecía dormitar en la punta de aquel poste, con los labios contraídos, secos, llenos de moscas, mostrando una línea estrecha de la dentadura. Sonreía continuamente ante un interminable y jocoso sueño. Dejo ahí. Wow. Es realmente muy descriptiva y fíjate que, porque también elegiste un momento, ¿no? Porque lo primero que ve al levantar la vista, el narrador en este sentido, luego de darse cuenta de la porquería en la que están, es una cabeza clavada en un palo, bueno, de un africano justamente, víctima de esta... Bueno, no voy a explicar porque no sos tarado, perdóname. No. Sí, pero bueno, creo que era el fragmento indicado. Quizás. No, es una apertura, digamos, a la expedición. Es muy... Voy a decir algo, voy a ser redundante, no es muy visual, es muy gráfico, obviamente, digo, lo anticipaste muy bien. Lo digo en el adjetivo que uno encuentra cuando hay una selección de adjetivos que hace Conrad, que son muy atinados,
para entender esa sorpresa, ese levantar de la vista para ser recibido por una, bueno, vos lo dijiste también, una cabeza decapitada y clavada, cual ritual o cual tortura. Franco, siempre decimos, no es por repetirnos, pero esto es una invitación a la lectura, digo, lo que vos haces no es que es un resumen, sino es una explicación, una bajada a la tierra de un autor que te marcó, una novela que te marcó, y la incitación a leer, a adentrarse, a investigar, a sumarse. Puede ser, ojalá sea esta novela, pero puede ser otro laburo de Conrad, lo importante es conocer. Sí, yo la leí, mirá, perdón, la Sí, leí sí. cuando tenía 14 años, me la prestó una prima. Tranqui. Porque habíamos visto una película en la cual había un ambiente parecido. La película se llama La Isla Siniestra, quizás la conoces. La Isla Siniestra. Sí, sí. Y a mí, yo había visto con ella la película y le había dicho que me había llamado mucho la atención esa cosa de estar solo, ¿no? De como estar en una isla solo, del aislamiento, ¿no? De estar medio loco. Sí. Y ella me dijo, bueno, te voy a prestar El Corazón de las Tinieblas para que lo leas. Me lo prestó y no lo disfruté tanto, porque es un libro que tiene, a ver, no es un libro difícil de leer, pero por ahí para mi cabeza de 14 años era como demasiada narración, demasiada descripción, en un momento por ahí poca acción, ¿viste? Y medio que lo dejé tirado y no le di mucha bolilla. Pero tiempo después, cuando vi la película de Apocalipsis Now, me acordé del título y siempre fue durante muchos años como una relectura pendiente que tenía. Y hace poco lo volví a leer y nada, ahora con 25 obviamente que tengo otra cabeza y lo puedo disfrutar muchísimo más. No es esto una crítica al Franco de hace 10 años porque todo tiene su tiempo, ¿no? Todo tiene su momento y a veces no es el momento indicado. Pero también la quise, digamos, volver a leer porque leí una cita, la otra vez buscando unas entrevistas, encontré una cita de Borges en la que él habla del Corazón de las Tinieblas y según él era el más intenso de los relatos que la mente humana había logrado concebir. Y dije, bueno, lo tengo que leer de vuelta. Ya con esa me lo vendió. Claro, con esa citación de Borges. El más intenso. Y aparte, fíjate lo que es ser un genio, ¿no? Que él dijo la palabra intenso, y creo que es la palabra que mejor resume a la novela, y yo hace media hora que estoy hablando, y realmente la palabra es intenso. O sea, esa intensidad, ahora sí. Teníamos que revivir a Borges para salvarme. Pero realmente la intensidad es lo que choca acá, ¿no? Ha sido, amén de lo intenso, justamente tomando la palabra del relato y lo fuerte de este fragmento que vos leíste, Franco, es un placer escucharte, es un placer tener este incentivo, esta semilla para la lectura que plantás, justamente jugando un poco con el nombre de la columna, en tu jardín, en el jardín de Franco. Nada más que agregar, la verdad. Lo pensaste bien el nombre. Sí, pero el nombre nos regala un montón de metáforas que seguiremos explotando, por supuesto. Claro. Franco, algunos me preguntan si tengo una verdulería o algo. No voy a hacer el chivo del sorteo del mercado territorial acá porque es tu columna, pero me la dejaste picando sin arquero. Adelante. Sí, por favor. Mercado territorial en redes, después que este es tu espacio, tu columna. Franco, un placer inmenso, ya casi que estamos cerrando, así que con vos nos despedimos de esta transmisión, que nos queda un bloque de cierre, ¿no? Pero decirte gracias totales, un inmenso jardín de Franco, y el próximo miércoles te esperamos acá. Perfecto, dale, bueno, me alegro que el próximo jueves también. Miércoles, perdón, hoy saliste jueves como una excepción, el próximo miércoles. Tenés razón, yo también pensaba lo mismo, pero bueno, lo de siempre, la invitación a la lectura, viste, yo trato de darte la punta del ovillo y el resto quedan los demás. Una tremenda obra, El Corazón de las Tinieblas, Joseph Conrad, se consigue súper fácil, hay ediciones muy accesibles, y hay pocas. Ideal para leer en un día de niebla como hoy, aparte. Así que bueno, les mando un saludo a todos allá y nos estamos viendo la próxima. Hasta el próximo miércoles, querido Franco feliz. Estudiante de letras, lectura empedernido, cinéfilo voraz, acá en el Jardín de Franco.